El Gran Engaño se complace en presentar Puertas Dimensionales como presentador y conductor Víctor San Vicente. En esta tercera parte de la entrega de Puertas Dimensionales, ya parece que vaya por fascículos, vamos a hacer el desarrollo de un análisis sobre todos los textos bíblicos que yo personalmente he encontrado. Supongo que debe haber más que me han pasado desapercibidos o que no he llegado aún a encontrar, que tienen relación directa con todo el tema que estamos tratando. A modo de resumen de lo expuesto en la anterior conferencia, para aclarar un concepto que quizás podía haber quedado un poco ambiguo, me gustaría que leyésemos este texto para entenderlo. Efesios capítulo 6, versículo 12. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Muchas veces leemos este texto y no nos damos cuenta de lo que aquí nos está diciendo. Nuestra lucha dice que no es con seres humanos, nuestra lucha es contra las potestades, los gobernadores de las tinieblas, por tanto Satanás y sus demonios. Pero nos dice dónde radican estos seres espirituales de maldad: en las regiones celestes. Sabemos que Satanás está confinado a este mundo, que no puede ir a otros lugares a engañar. Por tanto, nos está hablando de algún lugar sobre nuestras cabezas, no muy lejos de nosotros, donde Satanás tiene el control junto con todas sus entidades demoníacas. Y es desde donde actúa hacia el planeta Tierra. No sabemos si eso está en la atmósfera, un poquillo más arriba, no tenemos ni idea. Pero el texto es muy claro. Satanás está ubicado allí. Aunque en otros textos puede decir que su trono estaba puesto en tal lugar y tal, pero es porque también venía a ser como su centro de mando en la tierra. Pero su lugar fijo es ese. Y a veces la gente se cree, no, está bajo tierra, el infierno está allí. No está allí. A modo también de resumen, por tanto, al conocer este texto, podemos extraer que, recordando una vez más, la Torre de Babel, nos dice, el Zigurat era conocido como Etemen Anki, la casa de la plataforma de terraza de cielo y tierra. Babilonia, un antiguo texto mesopotámico, indica que durante el tercer milenio la ciudad era conocida por los sumerios con el nombre de Kadingira, el equivalente del acadio Baplum, la puerta de Dios. De aquí ya deducimos que hay una puerta de Dios que en verdad no es la del Dios que nosotros conocemos, sino al Dios al cual ellos adoraban, que era Satanás. Porque estos no eran los que seguían a Dios precisamente, sino eran los que se opusieron a Dios, los que hicieron Babilonia, la Torre de Babel. Por tanto, hay como un acceso desde lugares de maldad en las regiones celestes hasta ese lugar. Pero esto no queda solo aquí. Génesis 28:17 nos dice en contraposición a ello: y tuvo miedo y dijo, hablando de Jacob, cuán terrible es este lugar, no es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. Betel, casa, templo de Dios, significa puerta del cielo. Esta sí que es una puerta que lleva al cielo y está en la ubicación del monte Moria. Ya estamos viendo cómo hay más de un acceso desde lugares celestes, uno para Satanás, fijo, pero otro para Dios, y por tanto todo lo que provenga del cielo. Ahora pues vamos a hacer este análisis de estos textos bíblicos, donde vamos a ver textos muy diversos que están esparcidos por toda la Biblia, diseminados, donde nos habla de puerta al cielo, a veces no de un modo muy claro, otras veces sí, muy rotundo,
Pero además vamos a hablar en esos mismos textos, todo mezclado, sobre la tecnología de Dios. Muchas personas dirán ahora, ¿tecnología de Dios? ¿Dios necesita tecnología? Pues vamos a analizar textos donde quien no quiera verlo, no lo va a ver por más que se muestre. Pero estas cosas están en nuestras Biblias. Vamos con el primero de ellos, donde es un relato un poco extenso. Vais a ver que hay algunos textos que son un poco más largos que otros solo aparecen un solo versículo, pero que corresponde para que nos situemos también. En Éxodo capítulo 19, versículos del 1 al 12, nos dice el texto: en el mes tercero de la salida de los hijos de Israel de la tierra de Egipto, en el mismo día llegaron al desierto de Sinaí. Habían salido de Refidim y llegaron al desierto de Sinaí y acamparon en el desierto, y acampó allí Israel delante del monte. Y Moisés subió a Dios, que estaba en el monte, por supuesto, y Jehová lo llamó desde el monte diciendo: así dirás a la casa de Jacob y anunciarás a los hijos de Israel: vosotros visteis lo que hice a los egipcios y cómo os tomé sobre alas de águilas y os he traído a mí. Ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardaréis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Entonces vino Moisés y llamó a los ancianos del pueblo y expuso en presencia de ellos todas estas palabras que Jehová le había mandado. Y todo el pueblo respondió a una y dijeron: todo lo que Jehová ha dicho haremos. Y Moisés refirió a Jehová las palabras del pueblo. Entonces Jehová dijo a Moisés: he aquí, yo vengo a ti en una nube espesa, para que el pueblo oiga mientras yo hablo contigo, y también para que te crean para siempre. Y Moisés refirió las palabras del pueblo a Jehová. Y Jehová dijo a Moisés: ve al pueblo y santifícalos hoy y mañana, y laven sus vestidos, y estén preparados para el día tercero, porque el tercer día Jehová descenderá a ojos de todo el pueblo sobre el monte de Sinaí. Y señalarás término al pueblo en derredor, diciendo: guardaos, no subáis al monte ni toquéis sus límites, cualquiera que tocar el monte, de seguro morirá. Ya veis que aquí Jehová estaba hablando desde una nube espesa. ¿Estaba tocando el suelo? No. Luego pongámonos en la forma de descripción que alguien de la época podía hacer de algo que estaba flotando en el aire, que se aguantaba en el aire. Recordemos cuando estuvimos viendo las conferencias sobre los hallazgos de Ron Wyatt, cómo el monte Sinaí estaba quemado por arriba. Incluso nuestro compañero estuvo mostrando una piedra en el Museo Wyatt, totalmente negra, porque Dios se había mostrado allí con un fuego especial. Y luego nos dice el texto que Él descendería en esa nube espesa para que el pueblo lo viera. ¿Esto es sencillamente una nube? ¿Una nube literal? ¿Es porque todo se quema porque Dios tiene tanta potencia que quema las cosas? ¿O es que además hay algo más? Y esa nube no es una nube como siempre nos imaginamos, etérea, volátil. Vamos a ir viendo cómo en diversos textos, esto que parecen hipótesis, vamos a ver que realmente deja de serlo. Del 13 al 25 nos sigue diciendo: no lo tocará mano, porque será apedreado o aseteado, sea animal o sea hombre, no vivirá. Cuando suene largamente la bocina, subirán al monte. ¿Qué bocina? ¿Alguien tocaba una bocina del pueblo? ¿O de dónde provenía esa bocina? ¿Qué es una bocina? Es un moc, ¿no? Bueno. Y descendió Moisés del monte al pueblo y santificó al pueblo y lavaron sus vestidos. Y dijo al pueblo: estad preparados para el tercer día, no toquéis mujer. Aconteció que al tercer día, cuando vino la mañana, vinieron truenos y relámpagos y espesa nube sobre el monte y sonido de bocina muy fuerte, y se estremeció todo el pueblo que estaba en el campamento. Viene algo que el profeta identifica como una nube espesa, con truenos, relámpagos, grandes sonidos de bocina muy fuerte.
No sé si empezáis a imaginar qué puede ser todo esto ya. Y Moisés sacó del campamento al pueblo para recibir a Dios y se detuvieron al pie del monte. Todo el monte Sinaí humeaba, porque Jehová había descendido sobre él en fuego. Dice que Dios había descendido siendo fuego él. Dice que había descendido sobre él en fuego. Y el humo subía como el humo de un horno y todo el monte se estremecía en gran manera. Estaba haciendo vibrar hasta el monte y lo estaba calcinando todo porque subía un humo como un horno. ¿Recordáis el monte Sinaí cómo quedó? El sonido de la bocina iba aumentando en extremo. Cada vez más. Moisés hablaba y Dios le respondía con voz tronante. Y descendió Jehová sobre el monte Sinaí, sobre la cumbre del monte, y llamó Jehová a Moisés a la cumbre del monte, y Moisés subió. Ya veis, Dios llama a Moisés, Moisés acude. Solo es por la voz de Dios. Vemos que hay la voz de Dios y hay otros ruidos que acompañan todo esto. Y Jehová dijo a Moisés: desciende, ordena al pueblo que no traspase los límites para ver a Jehová, porque caerá multitud de ellos. Y también que se santifiquen los sacerdotes que se acercan a Jehová, para que Jehová no haga en ellos estrago. Moisés dijo a Jehová: el pueblo no podrá subir al monte Sinaí, porque tú nos has mandado diciendo: señala límites al monte y santifícalo. Y Jehová le dijo: ve, desciende y subirás tú y Aarón contigo. Mas los sacerdotes y el pueblo no traspasen el límite para subir a Jehová, no sea que haga en ellos estrago. Entonces Moisés descendió y se lo dijo al pueblo. Algo reposó sobre el monte Sinaí, en lo cual estaba Dios, y que emitía un bocinazo, luces como relámpagos, como sonido de truenos. ¿Qué era eso? ¿Una nube, sencillamente? Éxodo 20, del 18 al 22 nos dice: todo el pueblo observaba el estruendo y los relámpagos, y el sonido de la bocina, y el monte que humeaba, y viéndolo el pueblo temblaron y se pusieron de lejos. Y dijeron a Moisés: habla tú con nosotros y nosotros oiremos, pero no hable Dios con nosotros para que no muramos. Y Moisés respondió al pueblo: no temáis, porque para probaros vino Dios, y para que su temor esté delante de vosotros, para que no pequéis. Entonces el pueblo estuvo a lo lejos, y Moisés se acercó a la oscuridad, en la cual estaba Dios. Dios estaba en la oscuridad. Y Jehová dijo a Moisés: así dirás a los hijos de Israel: vosotros habéis visto que he hablado desde el cielo con vosotros. No estaba hablando desde el suelo, estaba hablando desde el cielo. No tocaba el suelo. Éxodo 24, del 9 al 18 nos sigue diciendo: y subieron Moisés y Aarón, Nadab y Abiú, y 70 de los ancianos de Israel, y vieron al Dios de Israel, y había debajo de sus pies como un embaldosado de zafiro, semejante al cielo cuando está sereno. Atención a lo que estamos leyendo ahora. Vieron al Dios de Israel. ¿Y cómo lo vieron? ¿Cómo estaba situado? ¿Sobre qué? Debajo de sus pies como un embaldosado de zafiro, semejante al cielo cuando está sereno. Mas no extendió su mano sobre los príncipes de los hijos de Israel, y vieron a Dios, y comieron y bebieron. Interesante texto, ¿eh? Entonces Jehová dijo a Moisés: sube a mí al monte y espera allá, y te daré tablas de piedra, y la ley, y mandamientos que he escrito para enseñarles. Y se levantó Moisés con Josué su servidor, y Moisés subió al monte de Dios, y dijo a los ancianos: esperadnos aquí hasta que volvamos a vosotros, y aquí Aarón y Hur están con vosotros, el que tuviere asuntos acuda a ellos. Entonces Moisés subió al monte, y una nube cubrió el monte, y la gloria de Jehová reposó sobre el monte Sinaí, y la nube lo cubrió por 6 días. Y al 7º día llamó a Moisés de en medio de la nube. Algo envolvía, algo hacía una nube. Y la apariencia de la gloria de Jehová era como un fuego abrasador en la cumbre del monte a los ojos de los hijos de Israel. Ellos no veían a Dios, ellos veían el resultado, ese fuego abrasador que procedía del esto en lo cual Dios estaba.
Y entró Moisés en medio de la nube y subió al monte, y estuvo Moisés en el monte 40 días y 40 noches. Éxodo 31, 18. Y dio a Moisés, cuando acabó de hablar con él en el monte de Sinaí, 2 tablas del testimonio, tablas de piedra escritas con el dedo de Dios. Y esas tablas que luego entraron en el arca de la alianza. Dios lo dio bajo ese contexto y entre esas situaciones o cosas. Éxodo 33, del 18 al 23 nos dice: Él entonces dijo: te ruego que me muestres tu gloria. Moisés se lo pide a Dios. Y le respondió: yo haré pasar todo mi bien delante de tu rostro, y proclamaré el nombre de Jehová delante de ti, y tendré misericordia del que tendré misericordia, seré clemente para con el que seré clemente. Dijo más: no podrás ver mi rostro, porque no me verá hombre y vivirá. Y dijo aún Jehová: he aquí un lugar junto a mí, y tú estarás sobre la peña. Y cuando pase mi gloria, yo te pondré en una hendidura de la peña, y te cubriré con mi mano hasta que haya pasado. Después apartaré mi mano y verás mis espaldas, mas no se verá mi rostro. Es impresionante ver el desplegamiento de la persona de Jehová, con una gran gloria, con un gran poder. Antes hemos visto que estaba puesto sobre algo como de zafiro. Le mostraba su gloria. No lo deja ver en su frente, solo cuando ya ha pasado sus espaldas. Éxodo 34, del 1 al 8, dice: y Jehová dijo a Moisés: alísate 2 tablas de piedra como las primeras. Ya sabéis que Moisés desciende, se enfada porque ve al pueblo en rebelión abierta contra Dios, con rituales satánicos y demás, y entonces arroja las tablas de piedra, las parte, queriendo mostrar que el pueblo ha roto el pacto con Dios, y tiene que volver a por otros mandamientos. Y escribiré sobre esas tablas las palabras que estaban en las tablas primeras que quebraste, le dice. Prepárate pues para mañana, y sube de mañana al monte de Sinaí, y preséntate ante mí sobre la cumbre del monte. Y no suba hombre contigo, ni parezca alguno en todo el monte, ni ovejas ni buey pazcan delante del monte. Y Moisés alisó 2 tablas de piedra como las primeras, y se levantó de mañana y subió al monte Sinaí, como le mandó Jehová, y llevó en su mano las 2 tablas de piedra. Y Jehová descendió en la nube, y estuvo allí con él, proclamando el nombre de Jehová. Ya veis, Jehová descendió en la nube. Curioso, ¿eh? Y pasando Jehová por delante de él, proclamó: Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos, y sobre los hijos de los hijos hasta la 3ª y 4ª generación. Entonces Moisés, apresurándose, bajó la cabeza hacia el suelo y adoró. En ese concepto, en esa situación, mejor dicho, es cuando vuelve a recibir otra vez los 10 mandamientos. Jehová descendiendo en una nube hacia Moisés. Números 24, 17 nos dice un texto muy interesante. Sabéis, nosotros, aquí os he expuesto algunas veces, cómo cogemos los textos normalmente a veces en un sentido muy espiritual, ¿no? Quizás esto es lo que nos ha hecho que no comprendiésemos más sobre la puerta del cielo. Pero sabéis, a veces los textos tienen mucha más literalidad de la que nosotros llegamos a captar en un principio, por cómo nos han educado. Este texto nos dice: lo veré, mas no ahora, lo miraré, mas no de cerca. Saldrá estrella, en mayúsculas, de Jacob, y se levantará cetro de Israel, y herirá las sienes de Moab, y destruirá a todos los hijos de Set. Si nosotros interpretamos ese texto cuando lo leemos, saldrá estrella de Jacob, de Israel, entendíamos o entenderíamos: ah, claro, el Mesías saldrá de allí, ¿verdad? Y así fue. Pero cuidado, ¿qué entendieron los magos de Oriente para estar pendientes del cielo hasta ver que había una estrella distinta, que es la que marcaba
el nacimiento del Mesías. Ellos cogieron este texto con toda su literalidad, esa estrella, que ya sabemos que era formada por ángeles, no por meteoritos, ni cometas, ni historias, pero una estrella, en el sentido literal. Ellos captaron el significado del texto porque no solo era un simbolismo, era una realidad. Lo mismo nos puede suceder a nosotros con todo lo que a veces leemos, básicamente con las puertas del cielo. Sigamos viendo textos. Deuteronomio 33, versículo 2 nos dice: dijo, Jehová vino de Sinaí, y de Seir les esclareció. Resplandeció desde el monte de Parán, y vino de entre 10 millares de santos, con la ley de fuego a su mano derecha. Y vino de entre 10 millares de santos. ¿Quiénes son? Los ángeles. Resplandeció desde el monte de Parán. Venía con una gran gloria, con algo que iluminaba tremendamente, y con la ley de fuego a su mano derecha. No hay como Dios de Jesurún, nos dice el versículo 26, quien cabalga sobre los cielos para tu ayuda y sobre las nubes con su grandeza. Cabalga. ¿Qué significa cabalga? Monta sobre algo. No quiere decir que se sube encima de una nube y va flotando como Dragon Ball, etcétera, ¿verdad? No, no. Sobre algo cabalga. Lo que os estoy diciendo es una tontería, ya iremos viendo más textos, tranquilos. 1 Samuel 10. Y aconteció que mientras Samuel sacrificaba el holocausto, los filisteos llegaron para pelear con los hijos de Israel. Mas Jehová tronó aquel día con gran estruendo sobre los filisteos, y los atemorizó, y fueron vencidos delante de Israel. Jehová tronó con gran estruendo. ¿Cómo truena Jehová? ¿Lanzando truenos? Algo hacía como si tronara. ¿Con qué? Segunda de Reyes, capítulo 2, versículos del 1 al 11. Aconteció que cuando quiso Jehová alzar a Elías en un torbellino al cielo, Elías venía con Eliseo de Gilgal. Atención a este episodio. Un torbellino hacia el cielo para llevarse a Elías. Automáticamente nosotros leemos torbellino, ¿qué imaginamos? Ah, pues es como un huracán que da vueltas y se lo lleva así como con un huracán, ¿no? ¿Es eso realmente? Y dijo Elías a Eliseo: quédate ahora aquí, porque Jehová me ha enviado a Betel. ¿Os suena Betel, la puerta al cielo? Y Eliseo dijo: vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Descendieron pues a Betel. Y saliendo a Eliseo, los hijos de los profetas que estaban en Betel, le dijeron: ¿sabes que Jehová te quitará hoy a tu señor de sobre ti? Y él dijo: sí, yo lo sé, callad. Y Elías le volvió a decir: Eliseo, quédate aquí ahora, porque Jehová me ha enviado a Jericó. Y él dijo: vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Vinieron pues a Jericó. Y se acercaron a Eliseo los hijos de los profetas que estaban en Jericó y le dijeron: ¿sabes que Jehová te quitará hoy a tu señor de sobre ti? Él respondió: sí, yo lo sé, callad. Y Elías le dijo: te ruego que te quedes aquí, porque Jehová me ha enviado al Jordán. Y él dijo: vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Fueron pues ambos. Y vinieron 50 varones de los hijos de los profetas y se pararon delante a lo lejos, y ellos dos se pararon junto al Jordán. Tomando entonces Elías su manto, lo dobló y golpeó las aguas, las cuales se apartaron a uno y a otro lado, y pasaron ambos por lo seco. Cuando habían pasado, Elías dijo a Eliseo: pide lo que quieras que haga por ti, antes que yo sea quitado de ti. Y dijo Eliseo: te ruego que una doble porción de tu espíritu sea sobre mí. Él le dijo: cosa difícil has pedido. Si me vieres cuando fuere quitado de ti, te será hecho así, mas si no, no. Y aconteció que yendo ellos y hablando, he aquí un carro de fuego con caballos de fuego apartó a los dos, y Elías subió al cielo en un torbellino. Esto era un carro de fuego. Imaginaros un carro tipo de los que se utilizaban para la guerra, por ejemplo, con dos caballitos de fuego, y que separa a los dos y sube en un torbellino. ¿Realmente era esto?
¿O nos estaba haciendo una descripción de algo realmente impresionante? Un carro de fuego. Aquí ya no es Moisés el que escribe, ¿eh? Se describe de otra forma, con otros vocablos. Algo con lo cual Dios ya se había manifestado también antes. ¿Es ciencia ficción lo que os estoy diciendo? Bueno. Versículos del 12 al 21. Viéndolo Eliseo, clamaba: Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo. Y nunca más le vio, y tomando sus vestidos los rompió en dos partes. Fijaos lo que clama Eliseo: carro de Israel y su gente de a caballo. Algo especial, ese carro de Israel era Dios. ¿O es en lo que iba Dios? Alzó luego el manto de Elías que se le había caído y volvió, y se paró a la orilla del Jordán, y tomando el manto de Elías que se le había caído, golpeó las aguas y dijo: ¿Dónde está Jehová, el Dios de Elías? Y así que hubo golpeado del mismo modo las aguas, se apartaron a uno y a otro lado, y pasó Eliseo. Viéndole los hijos de los profetas que estaban en Jericó al otro lado, dijeron: El espíritu de Elías reposó sobre Eliseo. Y vinieron a recibirle y se postraron delante de él, y dijeron: He aquí hay con tus siervos 50 varones fuertes. Vayan ahora y busquen a tu señor. Quizá lo ha levantado el espíritu de Jehová, y lo ha echado en algún monte o en algún valle. Y él les dijo: No enviéis. Mas ellos le importunaron, hasta que avergonzándose dijo: Enviad. Entonces ellos enviaron 50 hombres, los cuales lo buscaron 3 días, mas no lo hallaron. Y cuando volvieron a Eliseo, que se había quedado en Jericó, él les dijo: ¿No os dije yo que no fueseis? Y los hombres de la ciudad dijeron a Eliseo: He aquí, el lugar en donde está colocada esta ciudad es bueno, como mi señor ve, mas las aguas son malas y la tierra es estéril. Entonces él dijo: Traedme una vasija nueva y poned en ella sal. Y se la trajeron. Y saliendo él a los manantiales de las aguas, echó dentro la sal y dijo: Así ha dicho Jehová: Yo sané estas aguas y no habrá más en ellas muerte ni enfermedad. Vemos también esta situación en que Eliseo recibe una doble porción del espíritu de Elías y actúa con su poder. Buscan a Elías, ¿para qué? Para nada. Elías se había trasladado al cielo. Dios lo había arrebatado, ya estaba en el cielo. Versículos de 22 al 25 nos sigue diciendo: Y fueron sanas las aguas hasta hoy, conforme a la palabra que habló Eliseo. Después subió de allí a Betel, y subiendo por el camino, salieron los muchachos de la ciudad y se burlaban de él, diciendo: Calvo sube, calvo sube. Y mirándole atrás los vio y los maldijo en el nombre de Jehová. Y salieron 2 osos del monte y despedazaron de ellos a 42 muchachos. De allí fue al monte Carmelo, y de allí volvió a Samaria. Ya veis si tenía el poder de Dios. ¿Sabéis? Ellen White describe el porqué de toda esta situación. Se pitorreaban, se mofaban de un profeta de Dios, por tanto se estaban mofando del enviado o del que tenía el don profético de Dios. Dios no podía tolerar eso entre su pueblo, tuvo que cortar por lo sano, porque si no el mal se hubiese acrecentado y todo el pueblo se hubiese girado contra Dios. Job 38:1. Entonces respondió Jehová a Job desde un torbellino y dijo... ¿Desde dónde dice que respondió? Desde un torbellino. ¿Qué hace un torbellino? Un torbellino, ¿cómo gira? En redondo, ¿verdad? Va haciendo círculos, ¿no? Como un tornado, ¿sí? ¿Relacionáis algo mentalmente, vosotros que sois del siglo XX y XXI, con algo que da vueltas, desde lo cual algo puede suceder? ¿Aún no? Bueno, ya iremos viendo qué puede ser todo esto. Isaías 19:1. Profecía sobre Egipto. He aquí que Jehová monta sobre una ligera nube, y entrará en Egipto, y los ídolos de Egipto temblarán delante de él, y desfallecerá el corazón de los egipcios dentro de ellos. Antes hemos dicho que cabalgaba, aquí dice ya monta sobre una ligera nube. ¿Qué es eso? ¿Jehová necesita subirse en una nube de las que vemos cada día para hacer lo que iba a hacer? ¿O se está refiriendo a algo más
para describir algo que está o procede del espacio de arriba y que él tiene que identificar como una nube, que es lo único que está por encima de su cabeza. Isaías 29:6: por Jehová de los ejércitos serás visitada con truenos, con terremotos y con gran ruido, con torbellino y tempestad y llama de fuego consumidor. ¿Qué nos está describiendo aquí? Una vez más, lo mismo que podía acontecer en el Sinaí. Algo en lo que Dios se manifiesta. Veamos más, Isaías 30 del 27 al 30. He aquí que el nombre de Jehová viene de lejos. Atención, viene de lejos. Su rostro encendido y con llamas de fuego devorador, sus labios llenos de ira y su lengua como fuego que consume. Su aliento cual torrente que inunda, llegará hasta el cuello para zarandear a las naciones con criba de destrucción, y el freno estará en las quijadas de los pueblos, haciéndoles errar. Y Jehová hará oír su potente voz, y hará ver el descenso de su brazo, con furor de rostro y llama de fuego consumidor, con torbellino, tempestad y piedra de granizo. Una vez más, mirad cómo está equiparando lo que el aspecto y lo que procede de Jehová con cosas parecidas a fuego, cosas que proceden, que potentes voces, etc. Sigue diciendo, torbellino, porque Tofet, dice el versículo 33, ya de tiempo está dispuesto y preparado para el rey, profundo y ancho, cuya pira es de fuego y mucha leña. El soplo de Jehová, como torrente de azufre, lo enciende. ¿Recordáis que cayó en Sodoma y Gomorra? Azufre. Una vez más, algo procede de Dios que es capaz de hacer descender todo esto. ¿Es solo por climatología que Él puede hacer, provocando alteraciones? ¿O puede hacer más cosas aún de lo que nos pensábamos que, bueno, eso es ciencia ficción? Isaías 66:15, porque he aquí que Jehová vendrá con fuego, y sus carros como torbellino, para descargar su ira con furor y su reprensión con llama de fuego. Sus carros como torbellino. ¿Cómo avanza un torbellino? Haciendo círculos. ¿Cómo van los carros de Jehová? Haciendo círculos, con fuego. ¿No recuerdan nada que conozcáis? Que sí. Luego veremos los plagios de Satanás una vez más. Si ahora nos estamos dando cuenta de lo que está describiendo la Biblia cuando aparece Dios. Jeremías 4:13, he aquí que subirá como nube, y su carro como torbellino, más ligeros son sus caballos que las águilas. Van muy rápidos estos carros. Ay de nosotros, porque entregados somos a despojo. Los carros de Dios, como una nube, suben, como carro como torbellino, dan vueltas, y son muy rápidos, más que las águilas. ¡Uf! Sigamos. Ezequiel, madre mía, en el libro de Ezequiel, madre mía. Capítulo 1, versículos del 1 al 12. Aconteció en el año 30, en el mes cuarto, a los 5 días del mes, que estando yo en medio de los cautivos junto al río Quebar, los cielos se abrieron y vi visiones de Dios. Los cielos se abrieron y él ve visiones de Dios. ¿Es literal esto? ¿Es un simbolismo? En el 5.º año de la deportación del rey Joaquín, a los 5 días del mes, vino palabra de Jehová al sacerdote Ezequiel, hijo de Buzi, en la tierra de los caldeos, junto al río Quebar. Vino allí sobre él la mano de Jehová. Y miré, y he aquí venía del norte un viento tempestuoso, y una gran nube, con un fuego envolvente, y alrededor de él un resplandor, y en medio del fuego algo que parecía como bronce refulgente. ¿Os estáis dando cuenta de cómo está describiendo ese acercamiento? Es impresionante. Y en medio de ella, la figura de 4 seres vivientes. En medio de esa gran nube, con toda esa descripción,
hay 4 seres vivientes. ¿Están montados en una nube literal? ¿O es un objeto? Y en medio de ella la figura de 4 seres vivientes, y esta era su apariencia, había en ellos semejanza de hombre. Cada uno tenía 4 caras y 4 alas, y los pies de ellos eran derechos, y la planta de sus pies como planta de pie de becerro, y centelleaban a manera de bronce muy bruñido. ¿Recordáis que estuvimos hablando también de estos textos en anteriores conferencias? En los plagios de Satanás y las manipulaciones genéticas haciendo cruces entre hombres y bestias, pues ya veis, una vez más sale el texto aquí. Debajo de sus alas, a sus 4 lados, tenían manos de hombre y sus caras y sus alas por los 4 lados. Con las alas se juntaban el uno al otro, no se volvían cuando andaban, sino que cada uno caminaba derecho hacia adelante. Y el aspecto de sus caras era como cara de hombre. Era cara de hombre y cara de león al lado derecho de los 4, y cara de buey a la izquierda en los 4. Asimismo había en los 4 cara de águila. Así eran sus caras, y tenían sus alas extendidas por encima, cada uno 2, las cuales se juntaban, y las otras 2 cubrían sus cuerpos. Nos está describiendo unos seres impresionantes, ¿eh? Y cada uno caminaba derecho hacia adelante, hacia donde el espíritu les movía, que anduviesen, andaban, y cuando andaban, no se volvían. El espíritu les movía que anduviesen. ¿Qué espíritu? Del 13 al 23. Cuanto a la semejanza de los seres vivientes, su aspecto era como de carbones de fuego encendidos, como visión de hachones encendidos que andaba entre los seres vivientes, y el fuego resplandecía y del fuego salían relámpagos. Y los seres vivientes corrían y volvían a semejanza de relámpagos. Mientras yo miraba a los seres vivientes, he aquí una rueda sobre la tierra junto a los seres vivientes a los 4 lados. Atención, ahora no está describiendo seres, ahora está describiendo un objeto, como una rueda. ¿Recordáis el torbellino de Dios? ¿Cómo hacía? Circunferencias. El aspecto de las ruedas y su obra era semejante al color del crisólito. Nos está describiendo hasta el color. Y las 4 tenían una misma semejanza. Su apariencia y su obra eran como rueda en medio de rueda. Está describiendo algo inusual, ¿eh? Una rueda dentro de otra rueda. ¿Lo habéis visto esto en ciencia ficción, en películas ya? Cuando andaban, se movían hacia sus 4 costados, no se volvían cuando andaban. Y sus aros, atención, mirad la clave, y sus aros, ¿qué es un aro? ¿No es algo redondo? Eran altos y espantosos, y llenos de ojos alrededor en las 4. ¿Cómo? ¿Como ojos alrededor? ¿Qué son los ojos? ¿Formas redondas, alargadas alrededor? ¿No estáis viendo una descripción de nada aún? Y cuando los seres vivientes andaban, las ruedas andaban junto a ellos. ¿Por qué? Porque estaban puestos allí. Y cuando los seres vivientes se levantaban de la tierra, las ruedas se levantaban, porque estaban en sus pies. Hacia donde el espíritu les movía que anduviesen, andaban. Hacia donde les movía el espíritu que anduviesen, las ruedas también se levantaban tras ellos. Porque el espíritu de los seres vivientes estaba en las ruedas. ¿Cómo entendemos eso? El espíritu estaba en las ruedas. Esas ruedas eran dirigidas. Cuando ellos andaban, andaban ellas, y cuando ellos se paraban ellas. Asimismo, cuando se levantaban de la tierra, las ruedas se levantaban tras ellos, porque el espíritu de los seres vivientes estaban en las ruedas. Y sobre las cabezas de los seres vivientes aparecía una expansión a manera de cristal maravilloso, extendido encima sobre sus cabezas. ¿Qué está describiendo? Algo que cubre sus cabezas como una cúpula, a manera de cristal maravilloso. Y debajo de la expansión, las alas de ellos estaban derechas, extendiéndose la una hacia la otra, y cada uno tenía 2 alas que cubrían su cuerpo.
Mirad qué cosas nos está describiendo. Estos seres tan especiales iban en algo, con una forma circular, con una cúpula redonda encima como de cristal, con algo alrededor como ojos. ¿Aún no nos damos cuenta de qué nos está describiendo aquí el profeta? ¿Es simbología esto? Versículos del 24 al 28. Y oí el sonido de sus alas cuando andaban, como sonido de muchas aguas, como la voz del Omnipotente, como ruido de muchedumbre, como el ruido de un ejército. Vaya estruendo debería hacer. Cuando se paraban, bajaban sus alas. Y cuando se paraban y bajaban sus alas, se oía una voz de arriba, de la expansión que había sobre sus cabezas. Y sobre la expansión que había sobre sus cabezas, se veía la figura de un trono que parecía de piedra de zafiro. Y sobre la figura del trono había una semejanza que parecía de hombre sentado sobre él. ¿A quién se está refiriendo? A Dios. Y vi apariencia como de bronce refulgente, como apariencia de fuego dentro de ella en derredor, desde el aspecto de sus lomos para arriba, y desde sus lomos para abajo vi que parecía como fuego y que tenía resplandor alrededor. Esta también es la persona de Dios. Como parece el arco iris que está en las nubes el día que llueve, así era el parecer del resplandor alrededor. Esta fue la visión de la semejanza de la gloria de Jehová. Y cuando yo la vi, me postré sobre mi rostro y oí la voz de uno que hablaba. ¿Cómo no se debía postrar al ver eso? Ahora podemos hacernos una idea, gracias a las películas teóricamente, sobre ovnis, ¿verdad? En esos momentos ver estas cosas debería ser estremecedor. Si lo es para nosotros ahora, ¿cómo no va a ser para ellos en esa época? ¿He dicho ovnis? Bueno, tendremos que hablar también sobre eso, porque yo no estoy identificando a Dios como un extraterrestre que viene montado en un ovni y etcétera, etcétera. Hay mucho más que esto. Vamos a ver. Ezequiel 8, del 1 al 10. En el sexto año, en el mes sexto, a los 5 días del mes, aconteció que estaba yo sentado en mi casa, y los ancianos de Judá estaban sentados delante de mí, y allí se posó sobre mí la mano de Jehová el Señor. Y miré, y aquí una figura que parecía de hombre. Desde sus lomos para abajo fuego, y desde sus lomos para arriba parecía resplandor, el aspecto de bronce refulgente. Y aquella figura extendió la mano, y me tomó por las guedejas de mi cabeza, y el Espíritu me alzó entre el cielo y la tierra, y me llevó en visiones de Dios a Jerusalén, a la entrada de la puerta de adentro que mira hacia el norte, donde estaba la habitación de la imagen del celo, la que provoca celos. Atención, porque le iba a mostrar la imagen del celo, un obelisco, que estaba siendo adorado en Jerusalén. Imaginaos ya cómo estaba en esos tiempos la cuestión, ¿eh? Y aquí, allí estaba la gloria del Dios de Israel, como la visión que yo había visto en el campo. Y me dijo: hijo de hombre, alza ahora tus ojos hacia el lado del norte. Y alcé mis ojos hacia el norte, y aquí al norte, junto a la puerta del altar, aquella imagen del celo en la entrada. Como en la entrada del Vaticano, ¿verdad? Que hay una imagen del celo, es lo mismo. O en Washington. Me dijo entonces: hijo de hombre, ¿no ves lo que estos hacen? Las grandes abominaciones que la casa de Israel hace aquí para alejarme de mi santuario. Pero vuélvete aún y verás abominaciones mayores. Yo me pregunto, sabiendo esto el Vaticano, ¿por qué tiene un obelisco delante suyo? Si ellos dicen ser también casa de Dios. Qué vergüenza, ¿eh? Léase lo mismo para Estados Unidos. Y me llevó a la entrada del atrio, y miré, y aquí en la pared un agujero. Y me dijo: hijo de hombre, cava ahora en la pared. Y cavé en la pared, y aquí una puerta. Me dijo luego: entra y ve las malvadas abominaciones que estos hacen allí. Entré pues y miré, y aquí toda forma de reptiles y bestias abominables, y todos los ídolos de la casa de Israel que estaban pintados en la pared por todo alrededor. Atención, ¿qué le muestra a Dios, aparte del obelisco? Que están con figuras de reptiles y bestias abominables.
Sí, los famosos reptilianos que tanta gente sigue, ¿verdad? Cada vez más gente tragándose la historia de que nuestros enemigos son marcianos reptilianos. ¿Por qué adoraban a reptiles? Porque era el símbolo de Satanás cuando se posesionó de la serpiente en el Edén, que era un reptil. Los demonios son esos reptilianos, que esas gentes que ahora hablan de estas cosas se creen que son marcianitos que vienen de otro planeta, etcétera, etcétera. Son demonios. Y Satanás, como siempre, para colarlo mejor, ya veis cómo se presentan esos reptilianos, pues en naves y en cosas así. ¿De dónde sale esa idea? Pues Satanás no se inventa nada. Satanás hace copiar y plagiar lo de Dios. Una vez más. ¿Pero esto qué quiere decir? Que Satanás no se mueve así. Cuando Satanás fue expulsado del cielo, ¿cómo vino a parar a la tierra, él y sus ángeles? Solo flop, 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 volando y ya está. Cayó como un rayo. Pero todo esto que nos ha ido describiendo aquí, Satanás ya no lo usa. Si es una tecnología de Dios, ¿cómo fueron ellos a parar aquí? ¿De dónde proceden los ovnis? ¿Existen? ¿No existen? ¿Vienen de otros mundos? ¿Son de aquí? ¿Hay un poco de todo? Ya iremos avanzando en esta temática, porque vale la pena empezar a discernir las cosas ya. Versículos del 11 al 18. Y delante de ellos estaban 70 varones de los ancianos de la casa de Israel, y Hazanías, hijo de Safán, en medio de ellos, cada uno con su incensario en su mano, y subía una nube espesa de incienso. Y me dijo: hijo de hombre, ¿has visto las cosas que los ancianos de la casa de Israel hacen en tinieblas? Cada uno en sus cámaras pintadas de imágenes. Porque dicen ellos: no nos ve Jehová, Jehová ha abandonado la tierra. Me dijo después: vuélvete aún, verás abominaciones mayores que hacen estos. Y me llevó a la entrada de la puerta de la casa de Jehová, que está al norte, y aquí mujeres que estaban allí sentadas endechando a Tamuz. Madre mía, a Tamuz. Ya hemos hablado de él en las conferencias, ¿verdad? Luego me dijo: ¿no ves, hijo de hombre? Vuélvete aún, verás abominaciones mayores que estas. Y me llevó al atrio de adentro de la casa de Jehová, y aquí junto a la entrada del templo de Jehová, entre la entrada y el altar, como 25 varones, sus espaldas vueltas al templo de Jehová, y sus rostros hacia el oriente, y adoraban al sol, postrándose hacia el oriente. Curioso, ¿eh? ¿Cómo están ubicadas las iglesias y las catedrales? ¿Por dónde tiene que entrar la luz del sol? Pues están encaradas igual por ese rosetón, por un aro redondo. El domingo es el día de qué? Ellos mismos hemos visto antes en la conferencia anterior, era el día del sol. Eso es lo que adoraban ya antes. Sigue estando todo el satanismo igual. Y me dijo: ¿no has visto, hijo de hombre? ¿Es cosa liviana para la casa de Judá hacer las abominaciones que hacen aquí? Después que han llenado de maldad la tierra, se volvieron a mí para irritarme. He aquí que aplican el ramo a sus narices. Pues también yo procederé con furor, no perdonará mi ojo ni tendré misericordia, y gritarán a mis oídos con gran voz, y no los oiré. Una vez más, la misma situación. Ezequiel sigue diciendo en el capítulo 9, versículos del 1 al 11. Clamó en mis oídos con gran voz, diciendo: los verdugos de la ciudad han llegado, y cada uno trae en su mano su instrumento para destruir. Y aquí que 6 varones venían del camino de la puerta de arriba que mira hacia el norte, y cada uno traía en su mano su instrumento para destruir. Y entre ellos había un varón vestido de lino, el cual traía a su cintura un tintero de escribano, y entrados se pararon junto al altar de bronce. Y la gloria del Dios de Israel se elevó de encima del querubín sobre el cual había estado, al umbral de la casa. Y llamó Jehová al varón vestido de lino que tenía a su cintura el tintero de escribano, y le dijo: Jehová, pasa por en medio de la ciudad, por en medio de Jerusalén, y ponles una señal en la frente a los hombres que gimen y que claman a causa de todas las abominaciones que se hacen en medio de ella. Aún había fieles, y estos fieles, ¿de qué se quejaban?
Quizá me voy un poco de la temática, pero es que está en el contexto en que Dios se eleva por encima del querubín, ¿eh? Dice que los marque, los señale a estos que gimen por las abominaciones que se hacen en medio de casa de Dios. ¿Qué está sucediendo ahora? Hay un paralelismo con esto para el tiempo de final. Dentro de la propia iglesia adventista habrá personas que gemirán por las abominaciones que se hacen en ese lugar, porque se hacen, desechándose el espíritu de profecía y haciendo cosas que no tocan, como invertir en bolsa los diezmos del pueblo, etcétera, etcétera. Y viendo cómo nos están llevando al ecumenismo. Por tanto, hay pueblo de Dios que también va a ser marcado del mismo modo, sellado. Y a los otros dijo, oyéndolo yo, pasad por la ciudad en pos de él y matad, no perdone vuestro ojo ni tengáis misericordia. Matad a viejos, jóvenes y vírgenes, niños y mujeres, hasta que no quede ninguno. Pero todo aquel sobre el cual hubiere señal, no os acercaréis, y comenzaréis por mi santuario. Y así va a ser también al final. Comenzaron pues desde los varones ancianos que estaban delante del templo. Y les dijo, contaminad la casa, y llenad los atrios de muertos, salid. Y salieron y mataron en la ciudad. Aconteció que cuando ellos iban matando y quedé yo solo, me postré sobre mi rostro y clamé y dije, ah, Señor Jehová, ¿destruirás a todo el remanente de Israel derramando tu furor sobre Jerusalén? Y me dijo, la maldad de la casa de Israel y de Judá es grande sobremanera, pues la tierra está llena de sangre y la ciudad está llena de perversidad, porque han dicho, ha abandonado Jehová la tierra y Jehová no ve. Así pues haré yo, mi ojo no perdonará, ni tendré misericordia, haré recaer el camino de ellos sobre sus propias cabezas. Y aquí que el varón vestido de lino que tenía el tintero a su cintura respondió una palabra diciendo, he hecho conforme a todo lo que me mandaste. En el capítulo 10, del 1 al 13 dice, mire, y he aquí en la expansión que había sobre la cabeza de los querubines, como una piedra de zafiro, que parecía como semejanza de un trono que se mostró sobre ellos. Y habló al varón vestido de lino y le dijo, entra en medio de las ruedas, debajo de los querubines, y llena tus manos de carbones encendidos de entre los querubines, y espárcelos sobre la ciudad. Y entró a vista mía. Y los querubines estaban a la mano derecha de la casa, cuando este varón entró, y la nube llenaba el atrio de adentro. Entonces la gloria de Jehová se elevó de encima del querubín al umbral de la puerta, y la casa fue llena de la nube, y el atrio se llenó del resplandor de la gloria de Jehová. Y el estruendo de las alas de los querubines se oía hasta el atrio de afuera, como la voz del Dios omnipotente cuando habla. Aconteció pues que al mandar al varón vestido de lino diciendo, toma fuego de entre las ruedas de entre los querubines, él entró y se paró entre las ruedas. Evidentemente está haciendo una descripción gráfica de algo, ¿eh? Y un querubín extendió su mano de en medio de los querubines al fuego que estaba entre ellos, y tomó de él y lo puso en las manos del que estaba vestido de lino, el cual lo tomó y salió. Y apareció en los querubines la figura de una mano de hombre debajo de sus alas. Y miré, y aquí 4 ruedas junto a los querubines, junto a cada querubín una rueda, y el aspecto de las ruedas era como de crisólito. En cuanto a su apariencia, las 4 eran de una misma forma, como si estuviera una en medio de otra. Cuando andaban, hacia los 4 frentes andaban. No se volvían cuando andaban, sino que al lugar a donde se volvía la primera, en pos de ella iban, ni se volvían cuando andaban. Y todo su cuerpo, sus espaldas, sus manos, sus alas y las ruedas estaban llenos de ojos alrededor en sus 4 ruedas. A las ruedas, oyéndolo yo, se les gritaba, rueda, para que funcionaran. Versículos del 14 al 22. Y cada uno tenía 4 caras. La primera era rostro de querubín, la segunda de hombre, la tercera cara de león, la cuarta cara de águila. Y se levantaron los querubines, este es el ser viviente que viene el río Quebar.
Y cuando andaban los querubines, andaban las ruedas junto con ellos. Y cuando los querubines alzaban sus alas para levantarse de la tierra, las ruedas tampoco se apartaban de ellos. Cuando se paraban ellos, se paraban ellas. Claro, iban juntos. Y cuando ellos se alzaban con ellos, porque el espíritu de los seres vivientes estaba en ellas. Estaban encima de estas ruedas. Y hemos visto que les dice que rueden y ruedan. El espíritu de los seres vivientes estaba en ellas, las mandaban. Entonces la gloria de Jehová se elevó de encima del umbral de la casa y se puso sobre los querubines. Y alzando los querubines sus alas, se levantaron de la tierra delante de mis ojos. Cuando ellos salieron, también las ruedas se alzaron al lado de ellos, y se pararon a la entrada de la puerta oriental de la casa de Jehová, y la gloria del Dios de Israel estaba por encima sobre ellos. Estos eran los mismos seres vivientes que vi debajo del Dios de Israel junto al río Quebar, y conocí que eran querubines. Cada uno tenía 4 caras, y cada uno 4 alas, y figuras de manos de hombre debajo de sus alas. Y la semejanza de sus rostros era la de los rostros que vi junto al río Quebar. Su misma apariencia y su ser, cada uno caminaba derecho hacia adelante. Si recordáis dónde estaba el arca de la alianza, en esos pasillos se encontraron también una piedra donde había imagen de un querubín. ¿Lo recordáis? Donde se veía una forma parecida a lo que él describe. Eran los guardas que provenían directamente de Dios para el arca. Capítulo 11 de Ezequiel, versículos del 1 al 13. El Espíritu me elevó y me llevó por la puerta oriental de la casa de Jehová, la cual mira hacia el oriente. Y aquí a la entrada de la puerta 25 hombres, entre los cuales vi a Hazanías, hijo de Azur, y a Pelatías, hijo de Benaía, principales del pueblo. Y me dijo: hijo de hombre, estos son los hombres que maquinan perversidad y dan en esta ciudad mal consejo, los cuales dicen: no será tan pronto, edifiquemos casas, esta será la olla y nosotros la carne. Por tanto profetiza contra ellos, profetiza, hijo de hombre. Y vino sobre mí el Espíritu de Jehová y me dijo: di, así ha dicho Jehová, así habéis hablado, oh casa de Israel, y las cosas que suben a vuestro espíritu, yo las he entendido. Habéis multiplicado vuestros muertos en esta ciudad y habéis llenado de muertos sus calles. Por tanto así ha dicho Jehová el Señor: vuestros muertos que habéis puesto en medio de ella, ellos son la carne, y ella es la olla, mas yo sacaré a vosotros de en medio de ella. Espada habéis temido, y espada traeré sobre vosotros, dice Jehová el Señor. Y os sacaré de en medio de ella, y os entregaré en manos de extraños, y haré juicios entre vosotros. A espada caeréis, en los límites de Israel os juzgaréis, sabréis que yo soy Jehová. La ciudad no será por olla, ni vosotros seréis en medio de ella la carne, en los límites de Israel os juzgaré. Y sabréis que yo soy Jehová, porque no habéis andado en mis estatutos, ni habéis obedecido mis decretos, sino según las costumbres de las naciones que os rodean, habéis hecho. Y aconteció que mientras yo profetizaba, aquel Pelatías, hijo de Benaía, murió. Entonces me postré rostro a tierra y clamé con gran voz y dije: ah, Señor Jehová, ¿destruirás del todo al remanente de Israel? Y del 14 al 25 sigue diciendo: y vino a mí palabra de Jehová diciendo: hijo de hombre, tus hermanos, los hombres de tu parentesco y toda la casa de Israel, toda ella son aquellos a quienes dijeron los moradores de Jerusalén: alejaos de Jehová, a nosotros es dada la tierra en posesión. Por tanto di: así ha dicho Jehová el Señor, aunque les he arrojado lejos entre las naciones y les he esparcido por las tierras, con todo eso les seré por un pequeño santuario en las tierras a donde lleguen. Di por tanto: así ha dicho Jehová el Señor, yo os recogeré de los pueblos y os congregaré de las tierras en las cuales estáis esparcidos y os daré la tierra de Israel. Y volverán allá y quitarán de ella todas sus idolatrías y todas sus abominaciones. Fijaos, Dios siempre insta a apartarse de las cosas malas, equivocadas. Y les daré un corazón y un espíritu nuevo pondré dentro de ellos, y quitaré el corazón de piedra de en medio de su carne y les daré un corazón de carne, para que anden en mis ordenanzas y guarden mis decretos y los cumplan, y me sean por pueblo, y yo sea a ellos por Dios. Mas aquellos cuyo corazón anda tras el deseo de sus idolatrías y de sus abominaciones, yo traigo su camino sobre sus propias cabezas, dice Jehová el Señor. Después alzaron los querubines sus alas, y las ruedas en pos de ellos, y la gloria del Dios de Israel estaba sobre ellos.
y la gloria de Jehová se elevó de en medio de la ciudad y se puso sobre el monte que está al oriente de la ciudad. Luego me levantó el Espíritu y me volvió a llevar en visión del Espíritu de Dios a la tierra de los caldeos, a los cautivos, y se fue de mí la visión que había visto. Y hablé a los cautivos todas las cosas que Jehová me había mostrado. ¿Ya veis qué hace Dios? Se va hacia el lado oriente de la ciudad, sobre un monte. ¿Cuál? Ya lo sabéis por todo lo que estamos diciendo, ¿qué es? Ya saltamos al libro de Daniel, capítulo 4, versículo 31. Aún estaba la palabra en la boca del rey, cuando vino una voz del cielo: a ti se te dice, rey Nabucodonosor, el reino ha sido quitado de ti. Ahora es algo aún distinto de lo que hemos visto hasta este momento. No estamos hablando de objetos. Ahora estamos hablando de que el rey Nabucodonosor está diciendo algo, y mientras él dice, viene una voz del cielo que le dice algo. Casi automáticamente, ¿verdad? ¿Cómo puede ser eso? Bueno, claro, Dios tiene el poder para eso. ¿Pero Dios utiliza algo para hacer esto? Ya iremos viéndolo. Daniel 7, 9 y 10. Estuve mirando hasta que fueron puestos tronos, y se sentó un anciano de días, cuyo vestido era blanco como la nieve, y el pelo de su cabeza como lana limpia. Su trono, llama de fuego, y las ruedas del mismo fuego ardiente. Una vez más, que está describiendo ahora Daniel. Donde Dios está, ¿sobre qué? Un río de fuego procedía y salía de delante de él. ¿De Dios o de eso en lo cual él estaba? Millares de millares le servían, y millones de millones asistían delante de él. El juez se sentó y los libros fueron abiertos. Los ángeles allí. Versículo 13. Miraba yo en la visión de la noche, y he aquí, con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días, y le hicieron acercarse delante de él. Está hablando del cielo. No está hablando de la tierra. ¿En el cielo también hay nubes? Porque es que dice que alguien como un hijo de hombre. ¿No suena nada la descripción de hijo de hombre? Jesús. ¿Sobre qué iba? Iba con las nubes del cielo. ¿Hasta quién? Hasta Dios Padre. Y está hablando del cielo. Se desplaza con algo. Versículo 22. Hasta que vino el anciano de días y se dio el juicio a los santos del Altísimo, y llegó el tiempo y los santos recibieron el reino. ¿Ya veis de qué cosas nos está hablando aquí? De juicio. Daniel 9 sigue diciendo del 20 al 23. Aún estaba hablando y orando y confesando mi pecado y el pecado de mi pueblo Israel, y derramaba mi ruego delante de Jehová mi Dios por el monte santo de mi Dios, o sea, por Jerusalén, por Sión. Aún estaba hablando en oración cuando el varón Gabriel, a quien había visto en la visión al principio, volando con presteza, vino a mí como a la hora del sacrificio de la tarde. Está hablando aún él, y Gabriel ¡fua!, ya va volando rápido hacia él desde el cielo. Que está cerca el cielo, está aquí al lado, pues ya veis con qué rapidez llega. Y me hizo entender y habló conmigo diciendo: Daniel, ahora he salido para darte sabiduría y entendimiento. Ahora dice que he salido, no dice he salido hace 80.000 años porque ya preveía que tú... No, el cielo está lejos, pero él en un momento se planta aquí. Al principio de tus ruegos fue dada la orden. Ya veis, al principio de los ruegos le dicen hey, tienes que ir, y yo he venido para enseñártela porque tú eres muy amado. Entiende pues la orden y entiende la visión. Más adelante en los estudios bíblicos trataremos sobre esa visión, sobre esa profecía en concreto. Pero ya veis con qué rapidez se desplaza el ángel, cómo lo hace. Ya iremos viendo más detalles.
Libro de Nahum, capítulo 1, versículo 3. Jehová es tardo para la ira y grande en poder, y no tendrá por inocente al culpable. Jehová marcha en la tempestad y el torbellino, y las nubes son el polvo de sus pies. Una vez más nos describe algo que es físico, que conocemos, sí, pero hemos visto también que Él se mueve con estas cosas, que es algo más que un simbolismo. Versículo 5. Los montes tiemblan delante de Él y los collados se derriten. La tierra se conmueve a su presencia y el mundo y todos los que en él habitan. Delante de esta presencia, con este poder y esto con lo que Él viene, nada se mantiene en pie. Zacarías 14, versículos 3 y 4. Después saldrá Jehová y peleará con aquellas naciones como peleó en el día de la batalla. Y se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos, que está enfrente de Jerusalén, al oriente, y el monte de los olivos se partirá por en medio, hacia el oriente y hacia el occidente, haciendo un valle muy grande, y la mitad del monte se apartará hacia el norte y la otra mitad hacia el sur. ¿Dónde hará esto nuestro Dios? Cuando venga a poner punto y final a la historia de la humanidad, en el monte de los olivos. ¿Situado dónde? En la extensión más amplia, donde han sucedido todas las cosas importantes, en el monte Moria. ¿Por qué justamente allí? Recordemos qué le dice a Jacob cuando se encuentran. Tienen un diálogo y Jacob, ¿qué responde cuando ha tenido el sueño de la escalera mística? Ciertamente es casa de Dios y puerta del cielo en Betel, en el monte Moria, en Jerusalén, en el monte de los olivos. Es la mismísima zona. La puerta del cielo tiene el conducto que va entre el cielo y la tierra, el cielo, la tierra y el cielo. Está allí esa puerta, y es donde se va a situar precisamente, en la desembocadura, en la abertura de esa puerta. Mateo 17, del 1 al 9. 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan, su hermano, y los llevó aparte a un monte alto, y se transfiguró delante de ellos, y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Y aquí les aparecieron Moisés y Elías hablando con él. Entonces Pedro dijo a Jesús: Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí. Si quieres, hagamos aquí 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió. Y he aquí una voz desde la nube que decía: Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. A él oíd. Dios Padre había venido en esa nube de luz que los cubre y les habla desde allí. ¿Es una nube? Al oír esto, los discípulos se postraron sobre sus rostros y tuvieron gran temor. Entonces Jesús se acercó y los tocó y dijo: Levantaos y no temáis. Y alzando ellos los ojos, a nadie vieron sino a Jesús solo. Todo se había desvanecido. Cuando descendieron del monte, Jesús les mandó diciendo: No digáis a nadie la visión, hasta que el Hijo del Hombre resucite de los muertos. ¿En qué monte sucedió esto? En el mismo lugar. Allí se aparece la gloria de Dios una vez más. Y además bajan allí también Moisés y Elías, que están en el cielo, en esa puerta del cielo. Mateo 21, versículo 1. Cuando se acercaron a Jerusalén y vinieron a Betfagé, al monte de los olivos, Jesús envió 2 discípulos. Y el versículo 17 nos dice: y dejándolos, salió fuera de la ciudad a Betania y posó allí. Todas estas localidades están en la misma zona. Mateo 24, 36. Pero del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos,
sino solo mi Padre. Versículo 44. Por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Vendrá. ¿Y por dónde vendrá? ¿Dónde se pondrá? Pues bien, ya hemos visto la situación de todo esto. Más adelante hablaremos específicamente sobre estos versículos y qué es lo que realmente quieren decir. Pero eso va a ser en otras conferencias más adelante, si Dios quiere. Mateo 25:13. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Ya veremos el significado de todo esto, pero nos dice continuamente que ha de venir. Mateo 26:64. Jesús le dijo: tú lo has dicho, y además os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Así viene Cristo, en las nubes del cielo, sentado a la diestra del poder de Dios. ¿Vendrá con unas nubecillas? ¿Así vendrá Dios? Mateo 28, del 16 al 20. Pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Amén. ¿Dónde pronunció Cristo estas palabras antes de su ascensión? El monte. Los había llevado al monte. ¿A qué monte? Al mismo monte del que estamos hablando. Desde allí Jesús iba a ascender, desde esa puerta al cielo. No se fue a Andorra, ni se fue a Helsinki para ir al cielo. Se fue al monte en cuestión. Marcos capítulo 9, del 2 al 9. 6 días después Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan y los llevó aparte, solos, a un monte alto, y se transfiguró delante de ellos. Y sus vestidos se volvieron resplandecientes, muy blancos como la nieve, tanto que ningún lavador en la tierra los puede hacer tan blancos. Y les apareció Elías con Moisés, que hablaban con Jesús. Entonces Pedro dijo a Jesús: Maestro, bueno es para nosotros que estemos aquí y hagamos 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Porque no sabía lo que hablaba, pues estaban espantados. Entonces vino una nube que les hizo sombra, y desde la nube una voz que decía: este es mi Hijo amado, a él oíd. Y luego cuando miraron, no vieron más a nadie consigo, sino a Jesús solo. Y descendiendo ellos del monte, les mandó que a nadie dijesen lo que habían visto, sino cuando el Hijo del Hombre hubiese resucitado de los muertos. Marcos 13, 24 al 27 nos dice: pero en aquellos días, después de aquella tribulación, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor. Está hablando de una profecía, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias que están en los cielos serán conmovidas. Entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en las nubes con gran poder y gloria. Y entonces enviará a sus ángeles y juntará a sus escogidos de los 4 vientos, desde el extremo de la tierra hasta el extremo del cielo. Jesús va a venir en las nubes, pero Jesús no reposará sus pies en tierra cuando viene por segunda vez. Envía a sus ángeles desde donde Él está, desde esa plataforma, a recogerlos a todos, subirlos allí y llevárselos al cielo. Marcos 14, 62. Y Jesús le dijo: yo soy, y veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Una vez más, no sé si os habéis percatado de un detalle. Si nos está diciendo que las potencias que están en los cielos serán conmovidas, luego veremos también textos que el cielo se enrolla como un pergamino, etcétera. ¿Cómo puede venir en una nube de nuestra atmósfera? Evidentemente esto viene de fuera, de mucho más allá, ¿verdad? Y no es una nube, como entendemos literalmente. Marcos 16, 19. Y el Señor, después que les habló, fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. ¿Qué pasó? Se va del monte y aparece ya recibido
arriba en el cielo. Entró en la puerta del cielo del monte Moria y automáticamente va arriba en el cielo. Lucas 3, 21 y 22. Aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado, y orando, el cielo se abrió. ¿Cómo? El cielo se abrió. Y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal, como paloma, y vino una voz del cielo que decía: Tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. El cielo se abrió y se oye una voz. Estamos hablando de puertas dimensionales, de puertas de acceso del cielo a la tierra y de la tierra al cielo. En ciertos momentos ese cielo se abre y además se oye la voz y desciende el Espíritu Santo en forma como de paloma. Lucas 9 del 34 al 37. Mas ellos callaron, porque en el camino habían disputado entre sí quién había de ser el mayor. Está hablando de los apóstoles. Entonces él se sentó y llamó a los 12 y les dijo: Si alguno quiere ser el primero, será el postrero de todos y el servidor de todos. Y tomó a un niño, lo puso en medio de ellos y tomándolo en sus brazos les dijo: El que reciba en mi nombre a un niño como este, me recibe a mí. Y al que a mí me recibe, no me recibe a mí, sino al que me envió. Fue enviado desde el cielo hacia la tierra. Luego aquí nos hace la comparativa, ¿no? Debemos ser humildes, porque es la única forma en que siendo como niños podremos estar con Dios. Lucas 21, 27. Entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en una nube con poder y gran gloria. Lucas 24 del 50 al 52. Y los sacó fuera hasta Betania, y alzando sus manos los bendijo. Y aconteció que bendiciéndolos, se separó de ellos, y fue llevado arriba al cielo. Fue llevado arriba al cielo, desde Betania, desde el monte Moria. Ellos, después de haberle adorado, volvieron a Jerusalén con gran gozo. Si no recuerdo mal, creo que a unos 6 kilómetros de Jerusalén, toda zona del monte extenso llamado Moria. Desde allí, él se separó de ellos y fue llevado arriba al cielo. Juan 1:51. Y le dijo: de cierto os digo, de aquí adelante veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. El cielo abierto y los ángeles que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Curioso, ¿eh? El cielo se abre para que puedan subir y descender. Interesante, ¿eh? Hechos 1 del 9 al 12. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, y aquí se pusieron junto a ellos 2 varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron: varones Galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús, que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llama del Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo, o sea, unos pocos pasos. Una vez más nos lo está diciendo claramente. ¿Aún no lo entendemos? Hechos 7:56. Y dijo: he aquí, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Esteban habló estas palabras cuando lo estaban asesinando. 1 Corintios 9. Porque según pienso, Dios nos ha exhibido a nosotros los apóstoles como postreros, como a sentenciados a muerte, pues hemos llegado a ser espectáculo al mundo, a los ángeles y a los hombres. ¿Cómo podemos llegar a ser espectáculo a todos ellos? Pues porque nos observan, nos ven.
Apocalipsis 11:19. Y el templo de Dios fue abierto en el cielo, y el arca de su pacto se veía en el templo, y hubo relámpagos, voces, truenos, un terremoto y grande granizo. Recordemos que al final el cielo también se abrirá y veremos el arca de la alianza en el cielo, la original, porque va a pasar esto, el cielo se abrirá. Ya se puede abrir el cielo, que nosotros, ¿hasta qué distancia podemos ver como humanos? Poca cosa, ¿no? Imaginaos un objeto que es relativamente pequeño y que está a la distancia del cielo, a saber cuántos miles de millones de kilómetros de años luz, etcétera, puede estar, siguiendo la constelación de Orión. ¿Cómo podemos ver esto desde aquí? Pues porque el cielo, nuestra dimensión se abre y allí aparecerá. Apocalipsis 21:2. Por cierto, ya veis que una vez más dice: y hubo relámpagos, voces, truenos, un terremoto y grande granizo. Acompaña una vez el mismo fenómeno. Apocalipsis 21:2. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. La nueva Jerusalén va a descender del cielo de Dios. ¿Y dónde se va a posar? En el monte de los olivos. La puerta del cielo se abre, ese túnel se abre, y su otra apertura o su salida en este caso está en el monte de los olivos, donde se va a sentar también. Pues bien, no sé si con todo esto nos hemos dado cuenta de que realmente hay una puerta al cielo. Lo dijo Jacob, nos lo recalcó Ron Wyatt hace 30 años y no nos enterábamos tampoco. Nos lo ha estado diciendo los profetas en toda la Biblia, nos lo ha dicho Jesús, nos lo han dicho los apóstoles, y nosotros no enterándonos de nada. Y diréis, ¿y qué importancia tiene esto? Bien, pues la importancia de todo esto la vamos a desglosar en la siguiente conferencia, y quizás, no sé si va a ser la última o no hará falta otra, donde entenderemos el por qué es tan necesario conocer ahora esto. Recordad una vez más, los plagios de Satanás son la clave de toda la trampa, pero por algo sucede. Bien, ahora estoy convencido de que cuando abráis vuestras Biblias y leáis estos textos con la ayuda de Dios y con oración, por supuesto, poniendo todo vuestro entendimiento allí, vais a daros cuenta y vais a percibir las cosas con una perspectiva aún mucho más profunda de la que teníamos hasta ahora. Aún hay más textos que no os he puesto aquí adrede, porque los vamos a poner en medio también de unas citas del espíritu de profecía de Ellen White, para que nos den más claridad a esos textos bíblicos que hoy he omitido, y que nos van a dar un paralelismo entre lo espiritual y lo real una vez más. Pues bien, muchas gracias por vuestra atención. Ha sido bastante extenso hoy, pero creo que valía la pena este análisis de estos textos para hacernos dar cuenta de que Dios es mucho más poderoso aún de lo que jamás podíamos pensar, y bueno, y justo, y Él va a actuar y vendrá otra vez, y desde luego el espectáculo de su segunda venida, oremos para no perdérnoslo en vivo. Ellen White nos dice: orad para ser de los 144.000, procurad ser de los 144.000, porque este espectáculo, ¿os lo queréis perder? Yo no, la verdad, porque allí viene mi liberación, la liberación para todo el pueblo de Dios. Pues muchas gracias por vuestra atención y que Dios os bendiga. Pues per mes, quasi 50. Que Déu, ara, Està tothom per aquí
gràcies, que li donin un pas. Està bé. No li dolent, Pues espera't els altres textos que falten i encara que hauràs de comprar només tot, que ja ho veuràs. No, es deu molt cosas y cuando toca nos enteramos. Hay alguien que tiene que explicarlas, porque somos tan burros, tío, que... Tota aquella gent que veia ovnis a la visió de Ezequiel i nosaltres deien que no, que és el poder de Dios y punto. Somos naves espaciales. I aquí pots pujar i baixes i no baixes. Això no és de veritat, no? Hi havia 45 i Hombre, es que las citas que tiene Helen White que habla de plataformas y todo eso, ella diu clar, vendrà en una plataforma. Home, esclar, els núvols, és el que diuen Víctor, els núvols estan aquí a l'atmosfera, però diu, vendrà en el cielo en una nube. Com pot venir de l'estratosfera amb un núvol si ja no hi ha núvols? Vol dir que la nube ha de ser una nau, no?